were not meant to collide from the start, but who could foresee the fall? Maybe it's time to decide what to do with the fact that it happens to us all. From time to time it all comes around, and no one knows the end. We're all... Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y en el vídeo de hoy os traigo una rutina de limpieza donde voy a estar haciendo algunas tareas del reto de julio, que por cierto, contadme cómo lo lleváis este mes. Así que nada, te invito a que te prepares un café, algo fresquito y te pongas cómodo, o que cojas tus productos de limpieza y te pongas a limpiar conmigo. Lo primero que voy a hacer es lavar las cortinas, que por cierto el día se había puesto súper oscuro porque había tormenta. Mis cortinas son paneles japoneses y estoy un poco cansada de ellas, la verdad es que me gustaría cambiarlas, pero tienen una ventaja y es que son muy fáciles de poner y de quitar para lavarlas. Van con velcro y solamente tenemos que quitar el hierro que tienen en la parte de abajo. Añado 2 cacitos de oxígeno activo en el tambor y también me gusta poner perlas de olor para que el aroma dure más tiempo. Por lo demás, utilizo mi detergente habitual, que es el de ropa blanca y de color de Mercadona, y también utilizaría suavizante, pero no me quedaba. Para las cortinas, como las lavo cada 3 meses y aunque no lo parezca cogen bastante polvo, utilizo un programa de lavado a 40 grados y con prelavado. Let me feel your love again, 'cause I've been running round in circles screaming out your name. Take me to a different place, just the two of us. También tenía que limpiar las ventanas, pero como os he comentado había tormenta, así que me va a tocar hacerlo otro día. Mientras tanto voy a vaciar el lavavajillas, que lo tenía por recoger, y a fregar las 4 cosas que tenía en el fregadero porque lo necesito despejado para las siguientes tareas que quiero hacer. Por cierto, como siempre me decís que os gusta que os recomiende series, la última que he visto es Ángela, está en Netflix y es un thriller, es una serie de suspense, es cortita, no sé si tiene 6 capítulos y me ha gustado muchísimo, así que aquí queda mi recomendación. Hold your hand. I don't even know if you can understand how you make me feel. I got you in my head. Oh, I wanna be with you. Oh, I wanna be with you. Let me be that someone who can hold your hand. I don't even know if you can understand how you make me feel. I got you in my head. Oh, I wanna be with you. Oh, I wanna be with you. Lo siguiente que voy a limpiar es la campana extractora y los filtros. Lo primero que hago es sacar los filtros, que como veis están un poquito sucios, y yo los limpio de una forma muy fácil. Simplemente les pulverizo quitagrasas. El que uso ahora es el de Mercadona de limón, pero sirve cualquiera, el que tengáis, y después los meto en el lavavajillas. Quedan perfectos y es una forma rápida y fácil de limpiarlos. Why'd you even call me up when I never wanna see ya? I'm just on my way back home, little drunk and alone, but I'd rather kick ya, even though it's Friday night and I got no plans tomorrow. Después limpio la campana con el mismo quitagrasas que he utilizado para los filtros y una bayeta húmeda, que voy enjuagando varias veces porque en la primera pasada la bayeta queda con bastante grasa. El otro día hablaba con una amiga sobre la importancia de limpiar la campana, sobre todo los filtros,
porque un técnico fue a su casa a repararle algo en la cocina y le dijo que estaba cansado de ver casos de incendios por tener los filtros muy sucios con mucha grasa, porque se ve que a cualquier chispa o lo que sea, eso se podía prender con mucha facilidad. Así que mucho ojo con esto. Yo sé que a veces pues es fácil olvidarse de limpiar los filtros, pero es importante que lo hagamos de vez en cuando. Además, siempre os digo lo mismo, si los vamos manteniendo, después la limpieza es mucho más rápida y más fácil. En cambio, si dejamos que se ensucien mucho, después tardamos mucho más en limpiarlos y nos cuesta mucho más trabajo. But it's not from you, 'cause I'm not that hollow. Baby, let it be. You could try to sweet talk all you want, but I ain't that lonely. Baby, let it be. Forget your rules, forget your shoes. I've done everything you asked, but I wasted time. Forget. Y para limpiar esta parte de la campana, que es de cristal, utilizo una mezcla de 2 tazas de agua y 1 taza de alcohol, que es lo mismo que utilizo para limpiar los armarios de la cocina por fuera, que son de alto brillo. Mientras las cortinas se terminan de lavar, voy a limpiar las paredes, que era otra de las tareas del reto de julio, y para ello voy a utilizar esta mopa extensible que compré hace tiempo en Temu, y la verdad es que me va genial para este tipo de cosas. Llegas perfectamente a las esquinas, a la parte alta de las paredes, a la parte alta del marco de la puerta, incluso también aprovecho para limpiar los zócalos sin tener que agacharme. Es muy cómodo de utilizar. Y las paredes son algo pues que normalmente no limpiamos porque pensamos que nos ensucian, pero os puedo asegurar que cogen mucho polvo y sí que se ensucian, y si no vais a ver cómo ha empezado el plumero, que estaba súper limpio, y cómo va a acabar. Y es muy importante que limpiemos sobre todo las esquinas, porque a veces puede pasar que se forme alguna telaraña y así lo evitamos. Yo normalmente no le pongo nada al plumero cuando hago esto, pero podéis pulverizarle un poquito de alcohol o oxígeno activo, algo si queréis, pero vais a ver que aún sin ponerle nada atrapa muy bien el polvo. Like a roller coaster, but I'm trying to hold on. I don't want it to stop. Even though we fight sometimes and it feels like a war zone, I still care about us. How do you move on when everything goes wrong? I'm trying to find a way to get you out my head. Don't know how to cope with being so broken. Girl, I can't forget about what we said. I just wanna love you a little bit more. Don't just walk away from me and close. También es una buena forma de limpiar las luces del techo sin tener que subirnos a ningún sitio. Y bueno, ya lo veis, no sé si se aprecia, pero ha quedado sucio. Todo esto estaba en la pared. Y ya veis que aunque parezca que las paredes están limpias, se ensucian. La lavadora ya ha terminado, así que enseguida saco las cortinas y así tal cual mojadas las cuelgo. Les pongo la barrita de hierro abajo y las voy colocando. Tampoco salen muy mojadas, pero tal cual salen de la lavadora las cuelgo. De esta forma se secan colgadas, no se arrugan y además la casa huele increíble. Para mí, colgar las cortinas recién lavadas es una de las mejores sensaciones que hay. No sé cómo explicarlo, es como que todo está limpio, has hecho un reset y está todo perfecto. Lo siguiente que vamos a hacer hoy es limpiar la lavadora por dentro. Mirad el cajetín, lo sucio que está, sobre todo por esa ranurita que tiene, y eso que yo lo limpio religiosamente todos los meses, así que imaginaos si no se limpia, porque quieras que no, esto se ensucia y al final la ropa no se limpia bien, sale con malos olores e incluso la lavadora se puede estropear antes de tiempo. Lo primero que voy a hacer es limpiar el compartimento que hay aquí debajo, destapo el tubito, lo vacío en un tupper y también quito el tapón.
Como acabo de utilizar la lavadora para lavar las cortinas, sale bastante agua, por eso os recomiendo que pongáis debajo algo. Yo he utilizado la alfombrilla escurreplatos de IKEA, que es súper absorbente y así no se llena todo de agua. Este tapón lo dejo en remojo en el fregadero con agua caliente y lavavajillas, que es donde también voy a dejar el cajetín. Y aprovecho para limpiar todo este hueco con desinfectante y este cepillo eléctrico que es de Temu y lo utilizo muchísimo. Va genial para llegar a sitios de difícil acceso. El desinfectante que estoy usando es Zoflora, que lo compro en Amazon y bueno, es un desinfectante concentrado, aromático, que hay de muchos aromas y huele genial. Siempre os lo comento, viene de Reino Unido y entonces lo compro cuando hay ofertas, pero podéis usar el que queráis. Ahora saco el cajetín y lo dejo en remojo en el fregadero con agua calentita y lavavajillas, como os he comentado antes, y mientras tanto voy a limpiar todo este hueco del cajetín. Pulverizo desinfectante y voy limpiando con cuidado con el cepillo. Esta zona es muy importante que la limpiemos bien porque puede aparecer moho y muchas veces los malos olores vienen de aquí. Otra cosa que os recomiendo es que cada vez que terminéis de utilizar la lavadora dejéis el cajetín abierto durante un rato hasta que se seque para que no quede humedad. Baby, pull me closer now before it's over. I just wanna love you a little bit more. Oh. Otra parte que no podemos olvidar de la lavadora es la goma. La mía, como veis, está limpia porque tengo mucho cuidado con esto y siempre seco la goma después de utilizar la lavadora, dejo la puerta siempre un poquito abierta. Entonces de esta forma es imposible que salga moho, que se ponga negra ni nada, pero bueno, ya que la estoy limpiando aprovecho para pulverizar un poquito de desinfectante, froto con el cepillo y después la seco bien. Si vuestra goma está negra podéis meter dentro una bayeta empapada en oxígeno activo o en lejía, dejarla actuar 1 hora y después limpiarla bien. Pero os prometo que si secáis la goma siempre después de utilizar la lavadora y dejáis la puerta un poquito abierta, nunca se os va a poner negra. Ahora friego con una esponja el cajetín y el tapón del depósito de debajo y antes de volverlo a colocar lo seco todo muy bien. Me ayudo de este cepillito sobre todo para esa ranura que es tan estrecha que ni siquiera el otro cepillo eléctrico pequeño llega. Es el típico cepillo para las juntas, pero en realidad tiene muchos más usos y creo que lo compré en Temu, pero lo tenéis en casi todas las tiendas. Dealing with emotions, but I want you to know that you'll always be on my mind, even in the hard times. I care about you. How do you move on when everything goes wrong? I'm trying to find a way to get you out my head. Don't know how to cope with being so broken. Girl, I can't forget about what we said. I just wanna love you a little bit more. Don't just walk away from me or close the door. Baby, pull me closer now before it's over. I just wanna love you a little bit more. Oh, love you a little bit more. 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 How do you move on when everything is wrong? Tampoco me olvido de limpiar el tambor por dentro y la puerta por dentro y por fuera. Si hacemos esto regularmente, os puedo asegurar que la lavadora va a hacer mucho mejor su función y nos va a durar muchos más años. Y por último, para que se acabe de limpiar bien por dentro, la pongo en marcha en vacío con oxígeno activo en el tambor y vinagre de limpieza en el compartimento del detergente. Y lo más importante es que seleccionéis un programa a alta temperatura, a 60 o 90 grados, o un programa para la limpieza de la cuba si vuestra lavadora lo tiene.
La siguiente tarea de hoy es la limpieza profunda de la ducha y para ello voy a utilizar el Viacalen Spray que he descubierto recientemente. Nunca había comprado este producto y la verdad es que me encanta. Además se me había acabado el Cif, que es con lo que normalmente limpio la ducha, pero la verdad es que este producto me está gustando muchísimo. Elimina la cal súper incrustada sin tener que dejarte las manos frotando y la verdad es que esto antes lo hacía con otros antical en spray y me ahogaba dentro de la ducha, pero con este producto no me pasa. Para la limpieza de la mampara utilizo este cepillo eléctrico que es de Temu y va genial. A mí me gusta mantener la ducha a diario y cuando nos duchamos, bueno, sobre todo yo, a mi marido muchas veces se le olvida y entonces se queda la cal incrustada. Pero yo siempre cuando termino de ducharme utilizo la rasqueta limpia cristales para retirar las gotas de agua de la mampara y también seco los grifos y así de esta forma pues no se queda las manchas de cal tan incrustadas y bueno, al final pues cada día te duchas, así que cada día se moja todo. Es una tontería ponerte a limpiar la ducha todos los días a fondo, pero si secas los grifos y sobre todo las marcas de agua de la mampara, todo se mantiene mucho mejor. Yo normalmente sigo este orden, primero la mampara y luego los grifos, a veces hago los grifos y luego la mampara. Creo que es imposible hacer una cosa sin que se moje un poco la otra, al final pues lo que hago es intentar secarlo todo lo máximo posible y ya está. Pero como os digo, de aquí un rato me voy a duchar, así que se va a volver a mojar todo. También limpio la parte de arriba de la ducha del grifo y desenrosco la alcachofa grande para poderla limpiar mejor. Así es como lo hago yo y no significa que sea como se tiene que hacer. Creo que hay muchas formas de limpiar y no hay una sola forma correcta. Al final cada persona lo tiene que hacer como le vaya mejor. Para limpiar los azulejos de la ducha utilizo la misma mezcla de 2 tazas de agua y 1 taza de alcohol. Se quedan muy brillantes y no hace falta secar. Acoplo una bayeta en la mopa, esta mopa es de Mercadona y así llego a la parte alta sin tener que subirme a ningún sitio y tener el riesgo de poder caerme, así que es mucho más fácil y más seguro. When you're far away, and I feel like I'm running in circles around you.
Y antes de limpiar el plato de ducha voy a limpiar el desagüe en profundidad, porque aquí van quedando pelos, restos de jabón y es muy fácil que se formen malos olores. Para hacer esto podéis usar oxígeno activo o cualquier desinfectante que tengáis. La última vez que limpié el desagüe en un vídeo, una mujer me dejó un comentario diciendo que ya que me ponía a limpiar, que lo hiciera con más ganas porque no lo había limpiado bien y lo había dejado sucio. Yo pensaba que no era necesario explicarlo todo, pero se ve que sí. Toda esta parte que veis alrededor del desagüe de color marrón no es suciedad, es desconchado. La resina ha saltado y por eso se ve la piedra de debajo de color marrón. Por mucho que yo limpie eso no se va a ir porque no es suciedad y además creo que se ve perfectamente como paso con el cepillo por encima y eso no se va. Tengo que comprar un kit que vi en Amazon para reparaciones de platos de ducha de resina para cuando pasan estas cosas, pero bueno, os lo enseño más de cerca para que lo veáis, ¿vale? Toda esta parte marrón no es sucio, es desconchado. La resina ha saltado y se ve así. Para limpiar el plato de ducha me gusta utilizar Cif, pero como os he comentado antes no me quedaba, tengo que ir a comprar. El Cif de limón no lo encuentro en todos los sitios, así que he utilizado Viacal, que también me gusta mucho cómo lo deja. Además en el bote pone que es anti malos olores y la verdad es que deja un olor a limpio y a fresco increíble. Y para el plato de ducha siempre utilizo este cepillo eléctrico extensible que también es de Temu, os lo he enseñado muchas veces. Incluso lo uso también muchas veces para los azulejos y es una maravilla. Por último acabo de secar todo lo que haya podido salpicar y me pongo 2 bayetas en los pies porque así seco el plato de ducha, las esquinas y todo, y también le doy a la mampara por fuera porque siempre quedan marcas de cal y gotitas de agua por fuera, pero no sé por qué no se grabó. Me sonó la alarma esta de alerta del móvil porque había riesgo de inundaciones y demás y no se grabó. Pero bueno, que para secar el plato de ducha yo lo hago así, pero podéis usar una fregona seca y limpia y también es muy cómodo. Y la última tarea del reto de julio que vamos a hacer en este vídeo es limpiar los cepillos del pelo. Yo lo hago de una forma muy sencilla. Con este cepillito pequeño que es de Temu, retiro todos los pelos posibles del peine. Limpiar regularmente los cepillos del pelo es importante por varias razones que afectan tanto a la salud del cabello como a la higiene personal. Y es que con el uso diario los cepillos acumulan cabellos sueltos, polvo, grasa del cuero cabelludo, restos de productos capilares como laca, espuma, aceites, y todo eso se queda en las cerdas y vuelve al cabello cada vez que te lo cepillas. Cuando ya he sacado todos los pelos, pongo en una palangana agua caliente con un buen chorro de oxígeno activo. Podéis usar alcohol de limpieza, incluso amoníaco. Yo últimamente estoy usando oxígeno activo porque además es desinfectante y me va muy bien. Y dejo los cepillos en remojo durante un buen rato. Después voy frotando por todo con otro cepillito para eliminar posibles restos que hayan quedado. Hago exactamente lo mismo con los 2 cepillos que son los que tenemos en casa, aunque para el otro peine me va mejor utilizar un cepillito de dientes que uso exclusivamente para la limpieza, obviamente. Me resulta mucho más fácil para eliminar todos los restos. Después los enjuago bien, los aclaro bien y los dejo secar y listo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya motivado para limpiar vuestro hogar y hacer estas tareas que bueno, pues que cuestan un poquito más de hacer. Sobre todo, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejarme vuestro like y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.